Hola amigos, bienvenidos a una edición con Nicole Rodríguez, que va a estar con nosotros ahora 2 veces a la semana, los martes y los jueves, si es que no hay problemas con internet, como ocurren a cada momento con el servidor que me atiende. No, no voy a decir cuál es la firma, pero ya se podrán imaginar cuál es. Y ahora mismo estamos grabando una hora distinta por esa razón. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, Fernando, en todo caso, hubo una caída de Internet generalizada hoy de varias empresas. Yo estaba buscando ahí las razones, por lo menos hasta el minuto que estamos grabando no hay No hay- ningún tipo de explicación. Lo que Bueno, sí, yo puedo decir un pequeño cambio de estas empresas, por lo menos a través de redes sociales, entienden que tienen que comunicarse con sus usuarios y que hoy el usuario es mucho más exigente y no perdona, porque tú sabes que hoy se nos cae Internet y no existimos, así que hay un pequeño cambio. a mí no me importaría si no fuera porque yo trabajo con internet, si no, me da igual. Me imagino. Bueno, yo quiero plantear un tema, yo sé que es un tema muy delicado y que todo el mundo le ha quitado, trata de no ni pensar en eso, es como un terreno minado. Uno escucha personas que piensan como yo, como lo que voy a expresar, pero se hacen los lesos porque tienen miedo. El miedo domina este país. Y es el tema de la legitimidad de la Convención Constitucional. Yo quiero decir, para ser breve, dos cosas respecto a eso. Legitimidad por cuanto estas personas no fueron elegidos por millones y millones de chilenos deseosos de cambiar la Constitución, sino que fueron elegidos por muy poca gente y en varias ocasiones, en muchas ocasiones, de una manera bastante trucha. Las historias de las listas de firmantes para levantar candidaturas, firmantes que estaban muertos o notarios que estaban muertos. Otras personas llegaron con votaciones de verdad, pero votaciones ridículamente pequeñas. Eso ya es una razón para quitarle legitimidad, creo yo, a un organismo que nada menos que pretende cambiar la convivencia de los chilenos de una manera brutal. Primera cosa. Y la segunda, aunque hubieran votado por estos señores convencionales, y me estoy refiriendo específicamente al grupo que quiere cambiarlo todo, aunque hubieran votado por ello 17 millones de chilenos, la pregunta que me hago es la siguiente, y es muy sencilla. Estos candidatos, cuando lo eran, ¿le explicaron a sus votantes potenciales todos los puntos que ahora sacaron bajo la manga? ¿Les explicaron lo que intentarían en el plano de los proyectos para cambiar la justicia, para desmembrar el país en un montón de regiones autónomas, para crear sistemas judiciales independientes unos de otros, incluso para algunos pueblos que nunca tuvieron un sistema judicial, que no tienen un sistema de derecho? ¿Les explicaron a sus electores potenciales todo lo que querían hacer? ¿O simplemente enarbolaron frases generales? Nosotros somos representantes del pueblo, nosotros somos del pueblo, somos de la lista del pueblo, el pueblo aquí, el pueblo allá, dos o tres generalidades más, cero detalle, y este es un tema de detalles. Esto no es una elección de una persona, esto es una elección de una agenda, y es una agenda con muchos puntos, una constitución tiene muchos puntos, en eso ha estado trabajando, entre comillas, la constitución, la convención. Entonces, yo me parece simplemente surrealista que el día de mañana este país vaya a ser desmembrado institucionalmente, descuajeringado por los votos, por las preferencias y por las agendas delirantes de más o menos 100 personas que llegaron ahí por votaciones mínimas y desde luego sin haberle explicado a los votantes de qué se trataba. Ahora, yo no sé si se les hubiera explicado de qué se trataba, si eso hubiera hecho alguna diferencia, porque los votantes chilenos han caído en una condición mental francamente atroz. Eh, Eso quería decir, porque de repente se nos olvida, y yo he escuchado gente todavía que dice, bueno, pero esto es lo que eligió la gente, esto es lo que opina la mayoría, este es el resultado de un ejercicio democrático. Pero ojo con los ejercicios democráticos, porque la democracia consiste no solo en el mecanismo electoral, sino en el hecho que los elegidos representen al electorado, lo cual significa represente los intereses y las ideas del electorado, y si esas ideas y esos intereses no han estado a la vista en la vitrina cuando se estaban candidateando, entonces ¿de qué representación estamos hablando? Yo dudo mucho, Nicole, que millones y millones de chilenos coincidan y estén contestes con el tipo de proposiciones que estamos viendo en la convención. Sí, voy a tratar de ser acá abogado del diablo porque el tema me parece tremendamente interesante y además, Fernando, porque poca gente se atreve a tratarlo, pero también hay que
voy a tratar de poner ambos lados. Acá hemos hablado en varios programas acerca del origen del plebiscito de apruebo o rechazo. Y el origen finalmente es un gobierno que estaba a punto de ser derrocado, es un gobierno que no supo controlar el orden público y la violencia, y donde el mundo político en general le puso la soga al cuello a un gobierno y que llamaron a este acuerdo por la paz, a esta nueva constitución. Entonces, el contexto en el cual se levanta el plebiscito de la nueva constitución de apruebo o rechazo también lo hace relevante para el análisis. Pero pasando esa barrera, ya las personas te podrían preguntar lo siguiente, y es para que lo vayamos respondiendo en el análisis que tú haces. Bueno, pero 80% de las personas votaron apruebo, y luego, a través de un sistema electoral donde ya en el Congreso tenemos problemas con un sistema electoral proporcional, pero acá adicionalmente se le agregaron escaños reservados a los pueblos originarios que están sobre representados, pero además se pusieron a los movimientos sociales en las mismas condiciones que los partidos políticos. ¿Qué implicó eso? Que llegaran a la convención personas, grupos atomizados que no tienen ningún compromiso real ni están arraigados en la democracia, sino que simplemente en sus demandas. Ahora, bueno, ¿y por qué salieron esas personas? Bueno, primero porque el sistema lo permitió. Hay personas con muy poca votación que están ahí adentro, pero alguien te podría preguntar y decir, bueno, pero eso en general también para elegir un presidente. Hay presidentes que se han elegido con muy baja votación, con 3 millones y tanto de votos, frente a un padrón electoral de 8 millones de personas. Entonces, ¿cuándo determinamos qué es legítimo o no? Y es válida la pregunta. Bueno, pero yo voy a responder a eso en primer lugar, el 80% de cuánto. Claro. Primera cosa. Segundo, es muy distinto una elección presidencial, porque los partidos y el candidato que se van a las elecciones son conocidos, han estado años en política, se conocen sus ideas, o uno por lo menos tendría la oportunidad de conocerlas, no vienen cayendo del cielo. Estos electores, estos candidatos, estas listas, incluso de listas con nombres de fantasía que nunca antes habían existido, no eran conocidos en absoluto. ¿Quién conocía a Rojas Vader, por ejemplo? ¿Ah? Aparte de los que lo acompañaban en sus tumultuosas salidas a la calle. ¿Quién conocía al señor Baza? ¿Quién conocía a la señora Loncón? ¿Quién conocía las ideas de estas personas? ¿Cuál es la trayectoria que tenían que permitir a los electores saber a quién estaban eligiendo? Es muy distinto, pero absolutamente diferente. Si el tema aquí es que esta elección no es representativa en absoluto más que de los propios candidatos. Porque estoy seguro que si tú le vas a preguntar a los que eligieron a cualquiera de estos que han propuesto liquidar este país institucionalmente, desde luego fragmentarlo como país, crear zonas autónomas con sus propias leyes, etcétera. Si tú les preguntas a esos electores, ¿les contaron esto? ¿Ustedes están votando por eso? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Estoy seguro que todos o casi todos te van a decir no votamos por eso, votamos por este señor que apareció de repente y que habló del pueblo y que habló de que hay que representar al pueblo, y claro, voté por él un poco cándidamente, pero nunca supe todo la agenda que tenía guardada en el bolsillo. O sea, sí, es un tema muy distinto, muy, muy, muy diferente. Y en cuanto a las condiciones que llevaron a la existencia de la convención, bueno, eso da lo mismo las condiciones en que nació la criatura. La cuestión es que una vez nacida la criatura, el proceso electoral es trucho a mi juicio desde el punto de vista de la gente que votó, desde el punto de vista de las ideas de los que estaban de candidatos, y por lo tanto yo estimo que esa convención no es representativa de la voluntad del país y sin embargo va a imponerle al país su visión delirante, realmente no diga delirante, sino que francamente oligofrénica del país. 100 personas, 100 personas. Es imposible concebir. Es imposible. Mira, le voy a agregar un poco de contexto. Se dio una situación que este país nunca había vivido, en el cual el rechazo a la clase política en ese minuto de crisis política e institucional era tremendo, y todas las encuestas venían mostrando ese rechazo. Acuérdate que estamos ante un Congreso, bueno, recién asumió uno nuevo, que tiene un 3% de aprobación, o sea, nada. Y los partidos políticos tienen la misma aprobación. Entonces, quizás, y siguiendo tu tesis, Fernando, el hecho de que hayan salido estas personas y estos movimientos que representan simplemente sus propios intereses, así como los pueblos originarios y también los movimientos sociales que al final han levantado consignas, pero no representan esta idea
emocional que había de construir la casa de todos, el hecho de que estén ahí refleja finalmente lo que había detrás de impulsar esta nueva constitución. Acá había un proyecto, había una idea, y pilló volando bajo a la ciudadanía, porque el gobierno y la oposición, a darle apruebo y a darle fundamento a la tesis de las demandas ciudadanas, metieron a todos en esto a decir, ok, vamos por esta nueva constitución, vamos por la casa de todos, porque al final el problema que tiene Chile es la constitución, no la corrupción en la clase política, no el financiamiento, no, el problema que tiene Chile es la constitución. Avalaron transversalmente esa tesis, nos acargaron a todos a este plebiscito, pero acá habían fuerzas que estaban detrás empujando el plebiscito con un interés. Bueno, no era el pueblo. A ti tú siempre mencionas a la señora Juanita. No era la señora Juanita. No, entonces, pues no era. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, entonces cuando uno los ve, mira, yo sé que yo tengo la paciencia, como tú dices, de ver las votaciones, de ver las discusiones, yo, para hacerme una idea de lo que están planteando, te voy a dar solo un ejemplo. Tú sabes que uno de los proyectos Con Mi Plata No, que juntó 60.000 firmas, que son proyectos y normas que lograron entrar a discusión gracias a la movilización de las personas. ¿Qué significa? Una norma que impida que el Estado o este nuevo gobierno te pueda expropiar los fondos que te quedan de la AFP, porque después de todos los retiros no quedan muchos. Bueno, en esa misma discusión de ese proyecto que fue una demanda ciudadana, como les gusta decir, si tú hubieras visto las preguntas que hacían los convencionales en la comisión, como por ejemplo decir... oiga, pero que alguien me explique por qué el sistema de reparto no funciona cuando es algo que ya a través de la matemática se puede. Después decir, no, es que usted en la AFP lucra. Bueno, cuando uno ve la discusión, para no entrar en el detalle de lo que fue propiamente tal ese debate, uno ve que al final son puras consignas, son intereses particulares, no de personas, sino que de grupos que lograron instalarse, y se mezcló una ciudadanía con muy poca educación cívica, con mucha ignorancia, pero una ciudadanía mezclada con movimientos muy ideologizados. Y esa es la mezcla que tenemos en la convención. Y muchas personas, de manera transversal, cuando tú les preguntas, ¿pero por qué vas a votar por el apruebo, es decir, por el cambio de la Constitución? Te decía, bueno, porque es la única opción que hay de salir de la crisis política en este minuto. Y lo votaban creyendo que a lo mejor eso era para aprobar, para salir a un país mejor. Bueno, pero nos encontramos con que no se votó al señor José ni a la Juanita, sino que salieron finalmente activistas y personas que tienen intereses muy particulares y que las están poniendo en esta constitución. Me parece más o menos que ese es el contexto. Pero tú no has hecho no has sido el abogado del diablo en el sentido de defender la postura contraria, tú simplemente estás en la misma postura que yo. Porque una cosa es que el proceso que llevó a esto represente un malestar con los políticos, represente una ilusión de que sí iba a haber una casa mejor, pero lo que están planteando no representa nada de todo eso. Eso ya es historia antigua. El por qué la gente aprobó la idea genérica, vaporosa, de crear una nueva constitución, eso es una cosa. La segunda cosa es qué clase de personas llegaron efectivamente y concretamente a la convención. Si acaso esas personas legítimamente expusieron todas sus ideas, todo lo que iban a sacar debajo de la manga el día que estuvieran sentados en el local de la convención. Eso no se hizo. Por lo tanto, esta convención no es representativa del público, del país, de la nación, en lo que ahora se está discutiendo. Lo otro ya es historia. Pero yo no... Sí, está bien, pero yo le estoy tratando de dar contexto porque acá la pregunta... tiene que ver, y acá estoy sí siendo abogado del diablo porque yo no estoy 100% por tu tesis, porque me parece, Fernando, que cuando uno abre esa puerta también uno podría discutir quizá otras elecciones con muy baja participación o con muy bajo conocimiento de esas elecciones. Entonces, bueno, acá la pregunta es, el hecho de que no representen a lo mejor a esa mayoría que tú dices o que no representen los intereses del país, ¿significa que no es legítima la elección y por lo tanto no es legítimo lo que se está haciendo en la convención? Esa sería una buena pregunta quizás. Yo creo que este es un caso muy especial. Esto, como he dicho, vuelvo a repetir, no es una elección de un presidente de un partido, una coalición que es más o menos conocida a pesar de la ignorancia de este pueblo, al cual he llamado Tontilandia. Después te voy a contar unas estadísticas que vi, un estudio que se hizo. Chile es campeón mundial en el número de personas con deficiencia cognitiva. ¿Sabías eso? Bueno, ahí tienes. El punto es que este es un hecho muy especial. No todos los días, muy rara vez en la historia completa de una nación,
hay instancias como esta, crear una constitución nueva. Mucho menos aún, y esto es inédito, que se produzca una elección de quienes la van a crear en vez de ser unos cuantos juristas que se juntan, como ha sido siempre. Entonces, no se puede medir con los mismos raseros, con las mismas varas de medida de las otras elecciones y decir, bueno, en otras elecciones también ha habido poca concurrencia, que tampoco es bueno. Pero en este caso hay una cuestión de grado. Es extraordinariamente malo por lo importante de lo que van a decidir personas que en ningún momento detallaron ante sus potenciales electores a qué iban, a qué venían. Y entonces, dados los resultados a su vez catastróficos que puede producir esta constitución, que yo creo que si es aprobada y se trata de materializar, va a llevar a este país a algún efecto, algún tipo de conflicto civil, casi parecido a una guerra civil. Eso es lo que creo, lo veo venir. Entonces, ante una situación tan extraordinaria y tan grave y tan seria, uno no puede igualar esta elección y este evento político con otras elecciones. Ahí hay una especie de falacia implícita de decir, bueno, es lo mismo, la gente ya no va a las elecciones ni en Chile ni en ninguna parte, la gente es muy ignorante. Claro, esas son constantes, pero en este caso esa constante no nos sirve para justificar. La legitimidad de la acción de una persona tiene que ver con que si es algo importante, está realmente representando, o sea, efectivamente él no está haciendo otra cosa que lo que quieren conscientemente los que lo pusieron ahí. Y yo creo que no es el caso. Te aseguro que si se hace una encuesta global a los chilenos en que estén preguntados, aprueba o desaprueba, todos los puntos que se han planteado en este momento en la convención, yo podría apostar todo lo que tengo, que no es mucho, de que habría un rechazo masivo de prácticamente todos los puntos, porque los que eligieron a estas personas ni siquiera los conocían, mucho menos los habían pensado. Y eso es lo que hace de este fenómeno que estamos viviendo algo tan serio, tan grave y tan distinto a los demás en cuanto a su naturaleza. Ahora, las últimas encuestas, el caso de la Academ, que siempre está monitoreando los resultados de la constituyente, todavía el 44% es apruebo. Y el rechazo subió 5 puntos, va en 37%. En general, en distintas encuestas se ha estado acercando, hay dos constantes, se ha estado acercando el rechazo al apruebo, todavía con una diferencia de 6 puntos más o menos, y ha estado bajando el apruebo y ha estado subiendo el rechazo. Ahora, hay un 20% también que dice que no sabe o no responde. Ahora, cuando se le pregunta a las personas las razones para aprobar de ese 44%, tú sabes que todavía mayoritariamente la respuesta tiene que ver con lo simbólico de cambiar la Constitución del 80, sin importar el contenido. Entonces, yo entiendo lo que tú estás planteando, pero cuando uno le pregunta a la gente que vota, a la gente que va, a la gente que pone su firma, te están diciendo, ¿saben qué más? Independiente de lo que están votando, todavía falta, pero independiente de lo que ya han aprobado o lo que están discutiendo, la manera en que lo están discutiendo, lo que significa el cambio de la Constitución, yo estaría por el apruebo. Todavía esa es la tendencia mayoritaria. Bueno, eso no legitima a la convención, sino que simplemente significa que se aprueba un posible resultado de algo que yo creo que es ilegítimo por cuanto no es representativo de la voluntad nacional. Una voluntad informada, porque si la gente el día de mañana aprueba la Constitución, yo digo dos cosas. Uno, bueno, si la gente quiere dispararse en los pies, en la garganta, en la cabeza, que se joda. Ok. Lo segundo es que están votando por algo distinto. Están votando por una ilusión. No están votando por los puntos que presentan, que se van a presentar, que van a ser el contenido de la nueva Constitución, supuestamente, si la aprueban. Están votando por una ilusión que se hicieron en una fase previa de sus propias historias personales. Entonces, eso no va a legitimar la Constitución o la Convención. Eso simplemente va a darle una aprobación, como ocurre en muchas instancias en la vida en que algo que es ilegítimo, tú finalmente lo aceptas por una cuestión, por último, de conveniencia o por error, simple error. Aceptas algo que es falso, aceptas algo que no corresponde, aceptas y le pones buena nota a una mala prueba. Esas cosas ocurren, pero eso no cambia la naturaleza del asunto. Pero en fin, lo quiero dejar ahí planteado nomás.
y que la gente verá cómo se las arregla, cómo se apega con esta cuestión. Esa es la verdad. Sí, déjame, dos cosas que sí me parecen interesantes hasta el minuto de lo que se ha aprobado y cómo la gente, independiente de lo que se ha aprobado y manifestando en algunas también encuestas que no están a favor, siguen todavía un número favoreciendo la apruebo. Por ejemplo, tú sabes que cuando se le pregunta a las personas si están de acuerdo con un sistema de justicia indígena, dicen que no. Si están de acuerdo con el Estado plurinacional, no. Si están de acuerdo con eliminar el Senado o prefieren un sistema bicameral, prefieren el sistema bicameral. Si le preguntan si prefiere el presidencialismo, en todas las encuestas aparece el presidencialismo, independiente que se vaya atenuando o no con quizás algunas otras facultades que se le puede entregar al Congreso. Todos esos puntos de nuestro sistema político y de nuestra organización que las personas están manifestando que preferirían eso, no está plasmado hoy en lo que ya ha aprobado el Pleno, porque el Pleno aprobó el Estado plurinacional, está aprobado los sistemas indígenas, conviviendo con otro sistema de justicia. Y ojo que hablar de sistema de justicia no es lo mismo que hablar de poder judicial, ¿eh? Le están quitando la categoría de poder al Poder Judicial, ahora es un sistema. Las regiones autónomas está aprobada, el bicameralismo asimétrico, que al final es un enredo verbal, pero al final lo que significa es dejemos una cámara llamada Consejo Territorial o Cámara, pero con muy poquitas facultades, es decir, al final vamos a tener una cámara, el unicameralismo, etc. Y todo esto cruzado por escaños reservados y una mirada indigenista de nuestra Constitución. Nada de eso aparece como prioridades ni de lo que la gente pretende que sea su Constitución, pero hay demasiado simbolismo, está muy cargado. Pero hoy el presidente Boric... Bueno, si es simbolismo, es simbolismo de una estupidez y de una cobardía que simplemente no tienen nombre y voy a tener que creer ese estudio. Lamentablemente no traje los datos aquí, pero mañana los voy a mostrar. Los datos acerca de Chile, campeón mundial en déficit cognitivo de su población, 70%. ¿Podéis creerlo? Bueno, hay una última instancia que es la votación. Si la gente, a pesar de que no está de acuerdo con muchos de los puntos, por muertos de susto de que no vaya a ser, de que se enojen los revolucionarios y me vengan a tirar piedra a la casa. Así que votemos a prueba y después veamos qué pasa, abrimos el paraguas por último. Bueno, si eso ocurre, si la gente a pesar de todo vota favorablemente eso y aprueba una constitución que es un esperpento, que en el fondo más que una constitución es un certificado de defunción de Chile, bueno, está bien. Si la gente quiere suicidarse políticamente, si la gente quiere llevar al país a una situación... Ahora, hay dos posibilidades para terminar con esta chacota. Uno es que la gente rechace y hay otra. Vamos a ver qué pasa finalmente. ¿Cuándo es la votación de la gente, Nicole? Sí, pero es que justo te iba a agregar eso. El martes 22 la convención va a pedir su prórroga. Por ley quedó establecido que ellos podían pedir 3 meses más de prórroga, por lo tanto no son 9 meses, sino 12 meses de trabajo. Este tema de pedir más tiempo empezó a cocinarse hace algunas semanas atrás y ya la mesa la próxima semana lo va a pedir, lo que significa que el 4 de julio, si es que se le aprueba el Congreso la prórroga, que es lo más probable, el 4 de julio no sería la fecha final, sino que tienen que plantearlo 3 meses más. Pero yo te voy a dar la última frase del presidente Boric, que creo que resume un poco el ánimo que tiene este tema de la convención y de la nueva constitución, porque dice que para él, en una entrevista hoy, dice que prefiere 1000 veces una nueva constitución independiente a lo que tenga a la constitución del 80 escrita por 4 generales. Llena de mentiras también, porque la constitución hoy del 80 no es la constitución del 80, la constitución de Ricardo Lagos, me da la impresión, ¿no? Bueno, tenemos un presidente que es el que tenemos y tenemos todo lo que tenemos por este déficit cognitivo, lo digo de frentón, que se ha venido manifestando hace mucho tiempo en las nuevas cortes juveniles, las cortes juveniles, que además carecen de experiencia, así que todo se empeora. Pero como te digo, si la gente finalmente vota por ignorancia, por estupidez, por miedo, o por algunos por convicción, y eso produce los resultados que va a producir, y si tenemos un gobierno con un presidente que dice lo que tú acabas de citar, y si tenemos a todo un aparato de gente en la administración pública que más o menos transmiten en la misma frecuencia, bueno, el país verá cómo se las arregla después. No nos vaya a pasar lo que está pasando en Perú,
que estarían en este momento derrocando al presidente Castillo, el Congreso, y entraron entonces en estos procesos en que ya el caos político es total. Antes de continuar con Nicole, quiero hacerme cargo y tengo miedo que en cualquier momento vuelva a caerse internet. Mi primer bloque, les quiero recordar, amigos, que ustedes pueden invertir en Portugal en condiciones fantásticas, con un montón de beneficios, incluyendo la Golden Visa. No tiene necesidad de estar instalándose en Portugal mucho tiempo, porque la visa le bastan unos días y la visa le sirve para usted y familia todo el tiempo que quiera. Se convierte en residente con todas las ventajas que tiene vivir en un país como Portugal, donde son hospitalarios con las inversiones y no están en el top 5 del déficit cognitivo, aparentemente. La única condición es que la inversión mínima son 280.000 euros. Más detalle, goldenvisaportugal.cl. Y les recuerdo que existe una base de administradores, el sitio es baseadministradores.cl, que para quienes están buscando administrador para su edificio o edificios o, ¿cómo se llaman estas cosas? Condominios. Aquí tienen una base con cientos, con miles de personas que han trabajado, están trabajando en el área, y eso, dentro de los cuales usted puede escoger lo que le parece más conveniente. O sea, no depende usted, miembro del comité de los vecinos que se dedican al tema de la administración, no depende usted de lo que sabe alguien, de un nombre que apareció por ahí, por allá. Usted tiene una base completa con los detalles, currículum, personalidades de miles de posibles candidatos. Basedeadministradores.cl. Continúo con inviertanuso.cl para invertir en Estados Unidos sin que usted se tenga que molestar en saber nada. Usted va a inviertanusa.cl y le ofrecen miles de ofertas de todo tipo, inmobiliarias, franquicias, le abren cuenta corriente en Estados Unidos, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan a constituir empresa, lo asesoran y le pueden conseguir una visa de residencia si usted se quiere ir a trabajar a Estados Unidos su dinero. Inviertanusa.cl lo hace todo por usted. Y si quiere plata, pero no tiene para hacer estas inversiones, no tiene liquidez, pero tiene algunas propiedades que se podría deshacer de ellas, el corredor inmobiliario más rápido de Chile es Ángel Hey. Más rápido que los demás, no es que sea instantáneo, más rápido que los demás. Ángel Hey. Regresamos con Nicole, entiendo que tú tienes otros temas, Nicole. Bueno, vamos a continuar en la línea del presidente Boric hoy ya en su primer día de trabajo oficial y plantearte algunas cosas, algunos simbolismos que uno empieza a mirar. Hoy dio una vuelta completa con los medios de comunicación, con la prensa extranjera, se están recién instalando, pero yo esto lo voy a llamar la Boric manía, digamos, con la mirada que ha tenido en general la prensa y cómo se ha analizado desde el 11 de marzo la llegada de Boric al poder, lleno de emotividad, con este aire fresco de que viene algo nuevo a rescatar la República, estos 36 años que todo el mundo empieza a destacar como algo positivo per se, con lo que sí, una historia de vida muy distinta y con un grupo que llega al poder muy distinto a lo que estábamos acostumbrados desde los 90. Bueno, asume con un 54% de confianza. ¿Te acuerdas que hablábamos el miércoles con respecto a cómo la gente habla de la confianza que le tiene a Boric, no así tanto a su gobierno, sino que hablan de él, cómo lo están ensalzando y cómo levantan esta figura? Entonces, uno se pregunta, bueno, se siguen repitiendo estas frases entre el nuevo ciclo que llega, el cambio, y uno dice, bueno, ok, uno ya ve un cambio de estilo, es propio también de la edad, es propio también de los tiempos, etcétera. Pero bueno, ¿y este cambio hacia dónde? ¿Hacia qué? Es un gobierno transformador, he repetido varias veces, y simplemente son puras preguntas que uno se hace, Fernando, en esta adoración que se está haciendo a Boric, que da lo mismo lo que haga o cómo lo haga en estos primeros días, sino que todo se le aplaude y se le pone esta etiqueta de es tan humano, es tan cercano que su liderazgo. Me recuerda muchísimo a dos cosas que te voy a mencionar. Uno, me acuerdo para el primer gobierno de Michelle Bachelet, ¿te acuerdas que daba lo mismo lo que hiciera? En el segundo ya se le cayó un poco la aprobación porque vino el tema Cabal y porque realmente en gestión no
no fue un buen gobierno y tenía malas ideas por lo demás, pero durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, que gozó de esta simpatía con esta ambigüedad, y me recuerda muchísimo lo que sigue haciendo Gabriel Boric como presidente, con un sello ciudadano, pero sigue siendo ambiguo en algunas cosas, tratando de ser muy cercano todavía y no empezar a demostrar esa especie de presidente lejano a las personas. Pero en toda esta adoración acá hay un elemento que quiero destacar, porque por último las personas en la calle pueden estar contentas porque a lo mejor creen que con esto les va a cambiar la vida para mejor. Pero desde el punto de vista del periodismo me parece que tienen que dejar de ser una hinchada de Gabriel Boric y empezar a tener un poco de pensamiento crítico. Hay unas discusiones en los medios porque un periodista el otro día escribió diciendo, bueno, yo no tengo por qué ser objetivo. Yo le digo, bueno, y decía, yo no tengo por qué ser objetivo porque yo voté por él. Bueno, hay una diferencia entre ser objetivo y ser neutral. Y ahí viene una gran diferencia con el periodismo cuando dice, ok, yo no puedo ser neutral ante un conflicto, por ejemplo, no sé, un conflicto en que están matando inocentes, a ser objetivo y a poder analizar. Y esto me lleva al pensamiento crítico y a poder tener una mirada un poco más informativa y de crítica que no tiene que ver con criticar, sino que analizar las cosas en su mérito. Me parece que todavía Boric está gozando ese momento. Te mencioné a Michelle Bachelet, pero dime. No, siga, Nicole. Sí, pero la persona que más me recuerda al momento que está viviendo Gabriel Boric y que al final su mandato no terminó del todo bien, tiene que ver con Obama. ¿Tú te acuerdas la Obama manía que había cuando asumió como presidente? Era el primero en todo, el primer presidente negro, el primer presidente tan joven, con la familia oficial, y que mostraban el perro, y daba lo mismo el perro que tuviera, se lo aplaudían y era el mejor perro de la nación. Bueno, todo lo que hacía Obama era lavado y llegó a ganar el Premio Nobel de la Paz en el año 2009. Y cuando uno mira en retrospectiva, más allá de que la gente todavía le tiene simpatía a su figura, bueno, hay algunas cosas que son dignas de análisis. Por ejemplo, con respecto al Premio Nobel de la Paz, Estados Unidos entró a la guerra en Afganistán, siguió la guerra contra el Estado Islámico en Irak, aumentó el presupuesto bélico, el presupuesto militar de Estados Unidos, nunca fue un pacifista, aumentó Guantánamo también en recursos, etc. No consideró a Rusia como amenaza y mira cómo estamos hoy. Permitió que Irán avanzara con las armas nucleares y mira también cómo está hoy el tema de la negociación con Irán y el tratado que vence ahora y que tienen que renegociar. Pero lo más importante es del punto de vista interno. Hay que recordar que Obama le entregó la bandera le entregó la presidencia a Trump. Y yo, escuchando a algunos analistas bastante más imparciales de lo que uno escucha generalmente en Estados Unidos, dicen, bueno, uno de los primeros que empezó a dividir a la nación norteamericana con su relato político y el que exacerbó las diferencias fue Obama. Durante los 8 años que Obama estuvo en el poder, lo único que hizo fue reivindicar a la raza negra, que los negros han sido maltratados, discriminados, exacerbó el tema racial hasta donde pudo sacarle el jugo para poder mantenerse en el poder, bueno, y terminó entregándole la banda presidencial a Trump. Entonces, me recuerda muchísimo a Boric le queda todavía, pero me recuerda mucho lo que ocurrió con este fenómeno de Obama en la presidencia en Estados Unidos. Ese es un fenómeno muy, muy usual en todas partes del mundo, el endiosar a los líderes. En algunos regímenes eso se da con más fuerza, los regímenes monopólicos, donde objetivamente el líder es líder, maneja todo, no tiene contrapesos. En China, lo que era en Rusia, en la Rusia soviética, lo que es ahora con Putin, el endiosamiento es mucho más potente, alimentado por la conveniencia, por el interés y por el pánico. Pero en general se da en todas partes y se suele endiosar en forma equivocada a personajes que resultan después vistos retrospectivamente unos payasos. La gente endiosa a quienes se parecen a ellos, a quienes les hacen añuñuy en alguna cosa que a ellos les gusta, que ellos tienen. La gente no endiosa a un Einstein o a un Picasso. La gente endiosa a un jugador de básquetbol o a un tipo que se pasea por las calles abrazando a doña Juanita. Esas son las cosas que la gente endiosa, ¿no? Es como lo que pasa en los festivales de música, endiosan a alguien que habla el lenguaje de la masa. Así que, obvio que están endiosando ahora a Boris, porque además
en los movimientos de izquierda que se consideran científicos, divertidos, el socialismo científico, hablaban los comunistas, son los más dados a estos exabruptos casi religiosos, donde una persona se convierte en un mesías, se convierte en el que trae la salvación eterna, la paz, la prosperidad, todo. Es lo que le están endosando a Boric, y después se lo van a cobrar. Siempre se termina cobrando. Si no de inmediato, más tarde. Pero lamentablemente, antes que eso ocurra, antes que llegue la boleta con el cobro, hay que recoger los platos rotos. Efectivamente, todo lo que tú contaste, Obama, es totalmente cierto. Lo endiosó todo el mundo. Todo el mundo. El negrito de Harvard había llegado a la Casa Blanca. Y ahora están endiosando a Boric, el niñito jovencito que es una especie de versión juvenil de Salvador Allende, incluso está imitando los mismos gestos que tenía Allende, me acuerdo muy bien. Yo conocí a Allende incluso mucho antes que fuera presidente. Yo era cabro chico, pero lo conocí. Lo están endiosando. Algunos lo endiosan porque, bueno, no les da para más la cabeza. Otros quizás lo endiosan para hacerle la pata, para salvar el trasero. Y los periodistas que tú mencionaste, bueno, mejor ni comentar. Los periodistas, en general, el periodismo en Chile en estos años ha caído tan bajo o más de lo que cayó en la época de Pinochet. Sí, oye, interesante, lleva un día, pero me parece interesante lo que está ocurriendo con respecto a algunos discursos que ha tenido, algunas respuestas. En esta ambigüedad que siempre se le caracteriza a Boric y que al final tiene palabras como de buena crianza, palabras que suenan bien, pero que ahora va a tener que comenzar a aterrizar. Ha sido interesante ver lo que pasó hoy día, porque en los discursos sigue con esa emotividad de los grandes acuerdos, qué sé yo, pero a la hora de hacer la bajada, fíjate, ya se empieza a notar las tensiones que tiene no solamente al interior de su coalición o lo que pudiera tener en el Congreso, sino que al interior de su propio gobierno. Hoy, solamente hoy, que es un día, mira lo que pasó. Boric, respondiendo ante las preguntas de los periodistas, dice que no está a favor de la nacionalización. Recuerden que hay una norma que se va a discutir en el Pleno, creo que esta semana, con respecto a la nacionalización de la minería en Chile. Él no está de acuerdo. Camila Vallejo, su vocera, respondió que sí. No lo dijo así, pero respondió que sí. Habla del orden público y habla de la prioridad que tiene para controlar y mantener el orden y la paz. Pero su ministro defienden el retiro de su ministro de Justicia y su ministra del Interior defendieron durante todo el día el retiro de las 139 querellas por ley de seguridad e interior del Estado. Bueno. Habla de paz en la Araucanía y a la vez ya confirmaron que, ya lo habían dicho antes, pero ya ahora están en el poder, por lo tanto las palabras valen. El estado de excepción no va a vencer el 26 de marzo y que van a empezar los diálogos. Entonces, ha sido interesante ver cómo Boric empieza a hacer las bajadas de lo que él pretende, de lo que él visualiza, versus lo que responden sus ministros. Bueno, fíjate, yo creo que tengo una pequeña explicación, una de las muchas posibles para explicar esa ambigüedad de Boric, pero antes de eso les quiero recordar, amigos, la editorial Edisur, que edita títulos importantes de literatura internacional, pero también algunos títulos chilenos como este libro, Trizano, precursor del Cuerpo Carabineros de Chile. Estas son las aventuras de Hernán Trizano Avesana, que luchó contra los bandoleros del sur, que hacían nata en esa época, a fines del siglo XIX, inicios del XX. Estamos necesitando otro Trizano hoy día. Y es un relato, dice aquí, muy ameno, que convierte al espectador al lector en espectador en primera fila de una historia cautivante. Efectivamente, Edisur tiene un local físico en Compañía 1025 y por supuesto atiende en su sitio edisur.cl. Les recuerdo AutoWolf, si usted quiere reparar la carrocería de su auto, rápidamente y ante su vista, AutoWolf.cl. En su casa, en un día, hacen lo que usted quiere que hagan con su auto, lo desabollan, quizás lo pintan, lo dejan tiquitaca y usted está viendo cómo lo hacen. Por lo tanto, ellos se pueden dar el lujo, de lo que nadie más hace, de garantizar un año su trabajo. AutoWolf.cl. Todo el mundo está recurriendo a AutoWolf, así que si usted tiene ganas de arreglar su auto, póngase inmediatamente en contacto con ellos para no quedar muy atrás en la cola. Y KM Millas, donde usted
vende sus millas acumuladas por sus vuelos, y si usted no va a volar en mucho tiempo, más vale que las venda, porque en cualquier momento la compañía las hace desaparecer. Pagan bien en KM millas, y a la pasada usted está ayudando también a la Unión de Amigos de los Animales. Y respecto a la ambigüedad, bueno, yo creo, independientemente de qué factores psicológicos personales hay en Boris que le impiden ser más preciso, más claro, más contundente, yo creo que esto refleja la situación política que vive. Como quien no se puede dar el lujo de ser taxativo en un punto, porque inmediatamente va a generar conflictos con alguno de los elementos de la coalición, precisamente porque la coalición es muy heterogénea. Entonces, la única salida que tiene para no generarse problema es moverse como por un campo minado, o sea, no moverse literalmente, porque hablar en forma ambigua es como no hablar. Solamente puede hablar en forma contundente, maciza y clara quien tiene detrás un apoyo contundente, macizo y claro. Es decir, tiene un apoyo de gente que piensa como él, que coincide con él. Entonces, evidentemente que no tiene problema. La ambigüedad de Boris creo yo que refleja no la ambigüedad de la coalición, sino que lo heterogénea que es la coalición y lo heterogénea que son también las segundas líneas que lo rodean, el Partido Socialista, y toda la situación en general en que está inmerso. Por un lado tiene que mantener el orden público, por otro lado no puede ni hablar de eso, porque eso hiere las sensibilidades de la izquierda. Por un lado sabe que la nacionalización significaría una ruina económica para la industria minera, pero por otro lado ese es uno de los puntos fundamentales del Partido Comunista, que está todo el tiempo fustigando desde atrás. Entonces, en todos los puntos se encuentra con situaciones contradictorias. ¿Cómo las resuelve si tú no puedes decir ni A ni Z? No dices nada. Y eso es el sistema de la ambigüedad. Claro, pero uno esperaría que esa ambigüedad, o no es ambigüedad, cuando ha tratado de aterrizar alguna frase, chocara con políticos en el Congreso, que chocara con los partidos políticos, que chocara con los movimientos. Pero el primer día que esa frase que yo te decía cuando ha tratado de hacer la bajada, por ejemplo, en seguridad, choque con lo que dice su propia ministra del Interior, me parece que refleja la mayor fragilidad que tiene el gobierno de Boric. Porque imagínate que Boric ya dejó de hablar de Gualmapu, ahora habla del sur, de la macro zona sur no dice, pero dice el sur, habla de la Araucanía. Isquia Siches, su ministra del Interior, sigue hablando de Gualmapu y varios le reclaman y le dicen, no ministra, hoy usted ya es ministra y Gualmapu oficialmente no está en la Constitución. Gualmapu incluso hoy le decían a Isquia Siches, implica un territorio argentino. Así que deje de hablar Gualmapu como el gran territorio de los pueblos originarios, porque nos va a causar hasta un problema con Argentina. Pero resulta que pareciera ser que en el caso de ella, bueno, todavía no se da cuenta. Hoy tú hablaste de Boric el candidato, Boric el presidente. Yo creo que varios en el gobierno no se han dado cuenta que dejaron la calle, dejaron los movimientos y que hoy lo que dice son las palabras oficiales. Y en el caso de nuestras relaciones con los vecinos son las palabras oficiales de Chile. Cuando dice algo concreto, eso no significa que no es ambiguo, porque lo que dice concreto hoy lo niega al otro día. O sea, la ambigüedad no consiste simplemente en que siempre es ambiguo, sino que sumando un día con otro, tú no puedes llegar a ninguna conclusión. Porque si hoy día dijo una cosa que produjo malestar en tales o cuales miembros de su gobierno, mañana va a decir la contraria. Te lo puedo asegurar. Vas a encontrar un lenguaje diferente. El hecho es que se mueve en medio de la confusión, en medio de distintas posturas, y por esa razón y por muchas otras, entre las cuales digo derechamente el tema del déficit atencional, yo lo veo bien complicado para Chile, salvo que se produzcan transformaciones internas en algunos personajes o accidentes históricos que por definición uno no los puede prever, pero la lista de problemas, que ayer vi a un comentarista de televisión, ¿cómo se llama este señor que tiene la radio Bio Bio? Moschati. Leyó la cartilla, entre paréntesis moviendo unos papeles que metía un ruido espantoso en el micrófono. No haga más eso, Moschati. Leyó la cartilla de todos los problemas inmensos que tiene Chile. Muy deprimente. Yo podría leer la misma cartilla, la he leído antes aquí también, pero me dejo un espacio, porque no quiero perder toda esperanza, de que pueden haber transformaciones, de que la realidad puede obligar a ciertas cosas, que pueden ocurrir accidentes históricos, que puede ser cualquier cosa, y que en definitiva no podemos extrapolar y decir, bueno, aquí va a quedar entonces la crema. Yo creo que es bastante probable, no voy a mentir, yo creo que es bastante probable que lleguemos a una situación muy caótica que se tenga que resolver de otra manera. Pero en una de esas no, vamos a ver. Y antes de continuar, perdóname Nicole, pero tengo que
estamos con los tiempos muy limitados por la hora en que partimos, entre otras cosas. Compreoro.cl. Si usted quiere transformar parte de su plata en oro y plata físicos, los metales preciosos, y tenerlos guardados a sabiendas que nunca van a perder su valor, todo lo contrario, y que además en cualquier parte del mundo donde usted los lleve se los van a comprar, son apreciados. Bien, entre a compreoro.cl, compre lingotes de oro, vienen en distintos tamaños o en moneda, compre lingotes de plata, los puede llevar a su casa o los puede dejar en la bóveda de compreoro.cl. Y bien, es una manera de resguardar parte de sus recursos, el tener metales preciosos. Es un viejo truco que más de algunos pueblos han recurrido a él porque se han visto en situaciones difíciles. No entro en más detalles. Y continúo con patriciastocker.com, un buffet de abogados que se dedican a registrar marcas en Chile y en el extranjero. No olvide que registrar la marca es muy importante. Puede que no se lo exijan de inmediato en algún servicio público del Estado, pero puede tener problemas si no ha registrado su marca. Puede tener problemas o porque alguien se la registra antes y después le viene a cobrar, o porque usted sin saberlo puso una marca que era de otro. Pueden haber muchas situaciones. patriciastocker.com. Y para aprender inglés de una vez por todas, entreninglés.com, amigos. Cursos dados por profesores de inglés online. Son los más potentes que hay, se lo puedo asegurar, doy garantía de eso. Si tiene cualquier duda, bueno, entre al sitio entreninglés.com, y si tiene dudas que no responde el sitio, mande sus preguntas a coordinación@entreninglés.com. Y termino con Advanced Security. Termino este bloque. Advanced Security es una empresa de seguridad que hace todo lo que hacen las demás empresas, pero además agrega algunos chistes, algunos trucos más para aumentar la seguridad de su colegio, de su recinto comercial, en la casa matriz de su empresa, etc. Advanced Security opera en todo el país. Nicole. Sí, para terminar el tema de la instalación del gobierno, la ministra del Interior, que la nombré recién porque todavía habla de Gualmapu, informó que la próxima semana ya se traslada a la Araucanía con varios otros ministerios para poder preparar el plan de desarticular el estado de excepción que ya avisaron que no se va a renovar. Entonces, vienen varias preguntas a fin, porque este va a ser uno de los grandes problemas que va a tener Boric, porque mientras él habla del nuevo plan, bueno, siguen habiendo atentados terroristas y sigue existiendo incendio, destrucción y violencia. Entonces, finalmente, ¿cómo es lo que va a hacer? Entonces le preguntan, muy bien, usted va a desactivar y no va a renovar el estado de excepción, ¿con qué plan viene? Esperemos que venga la región con un plan más robusto. Entonces ella dice, sí, venimos con un plan distinto porque se ha dialogado mucho, voy diciendo literal, en el pasado, y ahora hay que aplicar recetas novedosas. Entonces yo les quiero comentar algunas de las recetas que ya se saben. Va a existir y va a crear un comité interministerial que va a funcionar una vez al mes en la Araucanía, donde se van a trasladar distintos personeros de gobierno. Va a iniciar, y estos son los dos grandes ejes, el proceso de diálogo territorial. Y en tercer lugar, se va a crear la Comisión de Esclarecimiento Histórico para la Restitución de Tierras. Bla, bla, bla. Junto con eso, también hay una noticia que quedó quizá en menor plano, pero que es relevante. Ya se cambió al jefe de Defensa Nacional, en todo caso la Araucanía, ¿te acuerdas? Que el jefe de Defensa Nacional era Cuellar, quien dijo que vengan a atacarnos a nosotros, hizo un video. Bueno, a ese jefe de la Defensa Nacional ya lo sacaron y está asumiendo Slater, que le quedan unas pocas semanas que no se va a poder ver mucho su actuación porque ya vienen de retirada, pero lo primero que hicieron también como señal es sacar al mismo general que había llamado a los grupos terroristas a combatirlos a ellos y no a los civiles. Y esas son las señales que está dando. Entonces, se juntaron a la mayoría de las comunas de la Araucanía, los municipios, junto al gobernador, que es de derecha, es único gobernador de derecha, solicitándole al gobierno que no saque el estado de excepción o bien que plantee lo que va a hacer. Bueno, hasta el minuto hay mucha música dando vuelta con respecto a que Isquia Siches va a dar una señal, va a ir, pero en lo concreto, para poder enfrentar la situación de la Araucanía, tenemos 3 nuevos comités de diálogo y de reparación. Esa es la novedad. Parte del plan de la ministra del Interior. Esa es la gran novedad. Otros grupos de conversación,
Pero si en la CAM no quieren conversar, los otros grupos no quieren conversar, la única cosa que puede que ya me parece a mí que pudiera significar algo concreto, pero algo concreto malo para el país, es eso de la discusión territorial, que me suena a mí una manera de decir cómo vamos a entregarle el territorio a la CAM. ¿Cómo vamos a rendir un pedazo de Chile a otros, disfrazándola detrás de toda esta fraseología, estas mesas de diálogo, estas conversaciones, todas estas cuestiones? Este gobierno va a entregar una parte del país a la CAM, así como entregó o va a entregar las ciudades a los grupos violentistas, así como va a entregar parte del país también a los inmigrantes que entran por todos lados. Este país ya no va a existir mucho tiempo más, salvo que haya, voy a llamarlo una vez más, un gran accidente histórico. Este gobierno va a venir a sepultar este país. Lo digo de frentón, salvo que haya ese accidente histórico. Porque no veo por dónde podrían hacer algo distinto. Si ellos mismos lo están anunciando y todo lo que tú dices que va a hacer la señora Siche fuera de todo el bla 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 que no tiene ninguna sustancia, estas conversaciones. Pero en lo concreto, si llegan a hacer algo concreto, va a ser entregar territorio. No sé si todo, parte, o por cuotas anuales o bianuales, no sé, pero eso es lo único concreto. Si hacen algo concreto va a ser eso. Y me pregunto por último, Nicole, si ellos van a hacerse responsables de la gente que pierda la vida, o pierda sus casas, o pierda sus negocios, o pierda sus camiones en este proceso. No creo que se hagan responsables. No, yo dándole vuelta a la estrategia política para poder entender más allá si uno comparte o no lo que pretenden hacer, que hasta el minuto no sabemos mucho, solo lo que yo te estoy comentando. Me parece que este gobierno lo que va a hacer, si es que tuviera que hacer una línea de proyección, va a ganar tiempo. No es mucho lo que va a hacer en la Araucanía, porque me parece que lo que va a esperar es que la constituyente resuelva lo de la Araucanía. El eje va a estar puesto ahí. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno de Boric es simplemente ganar tiempo. Por eso leo 3 comisiones de diálogo, de incluir a todos los actores, darse vuelta, que la ministra vaya. Me parece que la estrategia política, en conclusión, con la Araucanía, que es uno de los temas principales de este gobierno, va a ser ganar tiempo, esperar ver lo que aprueba la constituyente y en ese minuto empezar a articular y gestionar los cambios que sí se aprueban en la constituyente. Me parece que por ahí va. ¿Qué significa ganar tiempo? ¿Ganar tiempo de qué? ¿Qué tiempo? ¿El tiempo de quién? Ganar tiempo es que al final la responsabilidad no recae sobre ellos, perdón, pero recae sobre el pueblo de Chile. Claro, o sea, posponer la ruina, posponer la desintegración del país. Entregársela, mira tú a quién, a la convención de la cual estábamos hablando, que a mi juicio no tiene ninguna legitimidad real en términos de que está proponiendo cosas que nunca le propuso a sus electores. A 100 personas. ¿Eso es ganar tiempo? O sea, ganar tiempo significa aquí correrse. Nosotros nos lavamos las manos. Podríamos decir que Poncio Pilatos ganó tiempo también. Más o menos viene siendo lo mismo. Pero en fin, está bien. Yo no espero mucho, no espero nada bueno. Espero equivocarme, lo he dicho 1.000.000 de veces, pero en fin. Mi último bloque, amigos, Lavo Club. El mejor desodorante para la loza, el mejor desodorante para la ropa, ambos bioalergénicos, biodegradables, ambos son amistosos con el medio ambiente porque los envases de plástico son reciclados permanentemente e incluso Lavo Club recoge todo el plástico que usted tenga en su casa, que no haya dónde meterlo, por ejemplo, cajas llenas de botellas vacías de plástico, que yo, ellos las reciben y las reciclan. Lavo Club, estimados amigos, una empresa chilena que realmente la está, ¿cómo se dice? ¿Rompiendo? Y continúo con el ajedrez. Me cuenta Pablo Tolosa, me mandó un WhatsApp. Son 9 los cursos que empiezan ahora en abril. Cuestan 20 lucas mensuales, duran 4 meses, son en directo, Zoom, súper entretenidos. Amigos, me dijo además Pablo que están quedando pocos cupos. De manera tal que si usted quiere que su hijo se discipline mentalmente, que no esté hueveando, esa es la palabra en internet, con la pantalla, con amigos medios lesos, sino que todo lo contrario, esté disciplinando su mate. Si usted mismo quiere disciplinar su mate, sacarle el óxido que se acumula con los años, aquí tiene una oportunidad excelente. No van quedando muchos cupos, me dijo, y por eso me mandó un WhatsApp para advertirlo, para que yo se los cuente a ustedes. Espacioajedrez.com. Y termino con Mi Climo, ya saben, que instala el mejor sistema de climatización de Chile, premiado internacionalmente. Entre a miclimo.com, pregunte más detalles. Vuelvo con Nicole.
Sí, oye. Una última cosa, perdón. Se me estaba yendo una cosa que no tenía el papelito aquí. Conserva tu plan. Conserva tu plan.cl o .com, una de dos. No tengo aquí los datos. Perdón, usted ya me conoce, soy un despelotado completo, no tengo remedio. Perdón, señor, perdón. ¿Lo perdonamos? Lo perdonamos. Vamos, bueno, conserva tu plan. Si usted quiere conservar su plan de ISAPRES, porque le llegó la famosa cartita en que le anuncian que dado que usted se convirtió en un viejo de mierda, tiene que pagar más, o se acabó su plan, o cualquier cosa, conserva tu plan, se lo puede conservar, pues. Se lo puede conservar y a usted no le cuesta un peso. Usted se pone en contacto con ellos tienen otra forma de remunerarse, no le cuesta un peso, así que si no resulta, igual usted no perdió nada, usted puede solo ganar. Conserva tu plan.cl o .com, una de dos. Hagan la prueba con las dos. Y ahora sí, Nicole, ¿estoy perdonado? Bueno, ha sido un día especial con cortes de internet. Bueno, marzo, se nos apareció marzo. Bueno, oye, quiero darle una mirada a lo que ocurrió en el Congreso, en nuestro Congreso Nacional, con la elección de las presidencias el día viernes, porque algo de eso uno puede visualizar o puede proyectar cómo puede venir la mano, y tengo 3 conclusiones que hacer. Bueno, primero, que en la Cámara de Diputados no fue tan difícil alinear a la izquierda y a la centroizquierda para poder elegir al presidente y las vicepresidencias. El nuevo presidente de la Cámara es del PPD, Raúl Soto. Incluso se alineó con ellos el Partido de la Gente, que se sumó a este acuerdo, como le llaman, un acuerdo administrativo. Días previo al viernes 11 de marzo, uno podría haber pensado que la presidencia de la Cámara de Diputados iba a ser mucho más disputada, más mediática, que se iban a agarrar. Las presidencias son importantes, las presidencias llevan el pulso un poco del debate parlamentario, no es menor, no es un puesto figurativo ni están ahí maquillados. Entonces, el hecho de que hayan logrado alinear a prácticamente toda la centroizquierda y la izquierda, algo te dice con respecto a cómo le puede venir la mano en la Cámara al gobierno de Boric. Es un acuerdo administrativo, pero es es una base, algo que antes no había. Por lo tanto, ahora ya existe desde donde empezar a conversar. Por el otro lado, en el caso del Senado, donde sí hubo ahí una teleserie, donde sí hubo reclamo y donde sí costó la elección del presidente del Senado, donde finalmente terminó saliendo Álvaro Elizalde, ahí varias cosas que decir. Uno, pésimo debut de la centroderecha. Se olvidan que tienen el 50% del Senado y que podrían ser el contrapeso al gobierno de Boric y también a la convención. Pero algo que acá hemos repetido 1000 veces, cuando tú tienes, aunque tengas mayoría, pero una mayoría dispersa, no hace ningún tipo de fuerza, no hace ningún tipo de contrapeso al poder. Pero la historia, Fernando, la voy a simplificar, está llena de negociaciones por abajo de la mesa. Finalmente, ¿qué ocurrió? La Renovación Nacional terminó quebrándose y diciendo que están en estado de reflexión porque la UDI y Evópoli no apoyó a Sandón y terminaron apoyando a Elizalde, al Partido Socialista. Bueno. Pero resulta que la historia real, y es lo que cuentan, y estuve confirmando con algunas fuentes que yo tengo en el Senado, que el senador Sandón estuvo negociando a su nombre con el ministro Jackson, diciendo que si lograba que lo apoyaran como presidente del Senado, él le aseguraba votos para la reforma tributaria. Una reforma que el senador Osandón ni siquiera hoy conoce, le estaba asegurando votos. Bueno, varios dicen que esta es la primera derrota de Jackson, pero la verdad es que de esas negociaciones no hay ninguna formalidad, no sabemos realmente, simplemente es lo que cuentan las personas. Y lo que le reclama Chile Vamos, bueno, no Chile Vamos porque están quebrados, pero lo que le reclama la UDI y Evópoli o Sandón es decir, él, acuérdense que se abstuvo de la votación de acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y ha estado votando fuera del bloque durante prácticamente todos los 4 años de Sebastián Piñera, por lo tanto siempre se le considera un díscolo, esa palabra no me gusta mucho, pero díscolo. Para que se entienda, una persona que es independiente y que se
y que vota según lo que opina personalmente y no como bloque. Por lo tanto, decían, él no nos representa en el liderazgo de Chile Vamos. Y yo le quiero agregar una cosa más. A mí me parece que acá la pretensión de Osandón era empezar a levantarse como el líder de la derecha. Recuerden que ya sin gobierno, sin presidente, no hay nadie que esté liderando a la centro derecha y a la derecha. Me parece que Osandón tenía en su proyección erigirse como presidente del Senado y empezar a levantarse como el que lidera este bloque, algo que no ocurrió. Pero en eso está la centro derecha teniendo el 40% de la Cámara de Diputados prácticamente y teniendo la mitad del Senado, ya se quebraron, ya están reflexionando y no son un peso para nadie. Bueno, ya hemos dicho acá que es una horda de cobardes oportunistas. Con eso de la reflexión significa que se van a ir para el otro lado, siempre es lo mismo. Están viendo cómo salvar sus pellejos personales, como el señor Osandón, mejor ni decir nada de él. O sea, ya vendiendo su voto antes de conocer el producto. O sea, es francamente el colapso moral y político de la derecha no tiene nombre. Hay algunos que se han escapado del país, literalmente. Yo estoy esperando cuántos más se van a ir o se están yendo por último a sus casas a fondearse a ver si se olvidan de ellos. La derecha política desapareció como desapareció la democracia cristiana. La democracia cristiana, entre paréntesis, ¿quién ganó la elección el domingo? ¿O era el domingo, no? ¿La presidencia? No, ¿Ah? No hay resultado todavía. No hay resultado. Pero yo estoy en vilo, ¿ah? Pero absolutamente no he podido dormir en las noches ansioso por el resultado de la elección de los demócratas cristianos. Bueno, la derecha es un desastre completo y cuando ocurre esto uno ve los peores tipos de personalidades ocupando el escenario, o sea, ve a los tránsfugas, ve a los oportunistas y todavía incluso algunos tratando de ser líderes. ¿Líderes de qué? No tienen pasta para eso, no hay nada detrás de ellos, no tienen idea, no tienen más que el deseo de salvar el culo. Aquí lo que estamos viendo es un derrumbe completo de la derecha política y viendo el tipo de personalidades que son, que la mayoría de ellos, hay 2 o 3 mujeres casualmente valientes. La señora Cubillos y Teresa Marinovich, puede que haya algún otro más. Todos los demás en general los he visto vacilando, muertos de susto, buscando pretextos, estoy en proceso de reflexión como si supieran lo que es pensar. Patético, realmente patético. Sí, ahora, y lo que decías, para terminar, que la izquierda y la extrema izquierda y todas las izquierdas se vayan juntas, eso es lo normal que va a ocurrir en todo y van a seguir adelante con sus cosas, salvo que haya, como dije, un accidente histórico. sí, ahora hay un punto con respecto al... Ahora hay un punto más importante todavía, se acabó el programa, Nicole. No te puedo creer, no alcancé a terminar el análisis del Senado, lo dejo para... Nunca lo terminas el análisis, Nicole. No, pero que son 2 puntos importantes. Te doy 3 minutos más con el Bacchior, te doy 3 minutos, ya. Dale, a partir de ahora, ya. Mira, hay un punto con respecto a la elección de Elizalde que uno podría estar de acuerdo con la UDI y Evópolis, que tiene que ver con que los meses que vienen, ante una convención que quiere hacer desaparecer el Senado, una figura fuerte del Partido Socialista como Álvaro Elizalde, que lo lidera, puede ser mucho más relevante para poder hacer los nexos con la convención y también para poder defender al Senado. Eso por un lado. Y las demás son rotativas, por lo tanto, la derecha, en el caso de Evópolis y UDI, pidieron las presidencias de la Comisión de Hacienda donde se va a discutir la reforma tributaria. Ese es un punto con respecto a por qué la UDI y Evópolis apoyaron a Elizalde. Puedo dar otros más, pero más o menos ahí se concentró la discusión. Es un argumento. Me parece que Elizalde lo haría mejor para controlar eso, pero eso es una ilusión. Es una justificación. Lo primero es, digamos, apostar por tus propias ideas. O sea, por último, eso te permite mantener tu sector, digamos, respirando. Lo otro de sucumbir, pretextando de que parece que era mejor esto otro, y haciendo estos cálculos absolutamente fantasiosos. Yo no compro esa argumentación, no la compro en absoluto. Elizalde no va a ser el gran controlador de nada de la convención, porque es otro personaje que más o menos está en esa sintonía y por último tampoco tiene estómago ni lo que se necesita para ninguna otra cosa. Nadie en el Congreso por lo demás, salvo los sectores más extremos que están en lo suyo y hasta ahora muy exitosamente. Y ahora sí se terminó. Te robé 1 minuto de tus 3. Yo sé. Robaste 1 minuto, ¿acaso en ese minuto decir lo que es? Soy un ladrón sin remedio, sí. Soy ladrón, se me olvidan las cosas. Soy un huevo. Digamos las cosas. Esto para que lo piensen. Como queráis. Ya me da lo mismo.
porque yo te digo una cosa, Nicole, yo ya estoy en trance de regresar a mi planeta original y dejarlos a ustedes, los terráqueos, que se hundan en su miseria. Bueno. Oye, lo voy a dejar, entonces lo dejo para el miércoles, pero tenía que ver Exacto. con las Sí, banderas. no olvidemos que tenemos más programas ahora con Nicole, estimado Sí. amigo. Vamos a tener 2 programas a la semana, los martes, hoy, martes, y los jueves, como era costumbre. Así que Bueno, cualquier cosa que nos pueda decirle Nicole, porque yo, el viejo tonto, la corté, lo podrá decir en el próximo programa. lo digo, nomás, pues lo digo. Ya. Ya, muy bien, Chao. que estén muy bien. Chao, chao.